Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Es el 9 de mayo y vamos a comenzar nuestro programa con una entrevista a la ministra de Economía y Finanzas, señora María Antonieta Alba. Pero antes de entrar a ese tema, quisiera comenzar nuestro programa enviando desde ya un saludo a todas las madres del Perú y nuestro deseo de que, pese a las circunstancias adversas que estamos viviendo, sepan recibir el aliento que significa el afecto de sus hijos y el deseo de todos los hijos del Perú de vivir una vida que esté a la altura de las ilusiones que nuestras madres han formado para nosotros, de manera que este día podamos vivirlo quienes puedan, viendo a sus madres de alguna manera, pero con el menor contacto posible con ellas. Sabemos que abrazar es una expresión de afecto, pero que en el caso de los que no tienen seguridad de no estar infectados, y sabemos que el coronavirus ofrece muchos casos asintomáticos, ofrece riesgos, de manera que la expresión del verdadero cariño a nuestras madres puede expresarse en mantener una distancia de ellas, distancia física de ellas, que no naturalmente afectiva. Repetimos entonces nuestro saludo a todas las madres del Perú, nuestro reconocimiento al sacrificio enorme que hacen por sacar adelante a sus hijos y el sacrificio que muchas de ellas hacen ahora, no pudiendo contar con la relación física e inmediata con sus hijos. Dicho esto, vamos a saludar a la ministra de Economía y Finanzas, que tiene también una responsabilidad gigantesca, la de evitar que las medidas tomadas para luchar contra el coronavirus perjudiquen de una manera duradera la economía peruana. Naturalmente, hay ciertos perjuicios que son inevitables. Hay una caída de nuestra producción, puesto que se ha tenido que paralizar la mayor parte de las actividades económicas de nuestro país. Frente a esto, el Ministerio de Economía elaboró rápidamente un plan de contención que se ha expresado en la atribución más grande de la historia de nuestro país de bonos de subvención a quienes se han visto privados de trabajar y de tener ingresos. Pero al mismo tiempo hay que planear la reactivación de nuestra economía desde ya y sobre todo para la fase post-emergencia sanitaria. Enormes desafíos sobre los que vamos a hablar con la ministra de Economía y Finanzas, repito, María Antonieta Alba. Señora ministra, buenos días. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por este espacio. Yo quisiera primero expresar mi felicitación a todas las familias peruanas que, a pesar de los enormes esfuerzos que significa la cuarentena, la vienen cumpliendo muy bien. Como gobierno entendemos perfectamente el sacrificio que esto representa y tenemos todo el compromiso por mejorar lo que venimos haciendo. Así como tomamos medidas audaces, como lo has dicho, por ejemplo, el bono a las familias más grandes de la historia que se ha dado. También somos absolutamente autocríticos, sabemos que la implementación no se está dando al ritmo que debería darse, por eso es que quiero expresarle a todas las familias mi enorme compromiso por trabajar el doble, el triple, con todos los equipos, con los ministros, para poder lograr una mejor y una más rápida implementación de medidas como, por ejemplo, el bono, para darle mayor celeridad al FAENIPE, que es este Fondo de Apoyo Empresarial. Como tú bien has dicho, es una crisis muy grande, estamos desplegando todos los esfuerzos y si hay que trabajar el doble o el triple, lo haremos. Yo quiero expresarle eso a todas las familias peruanas que me están escuchando. Señora ministra, generalmente los economistas, que es su profesión, miran cifras. ¿Cuántos pobladores hay? ¿Cuál es el Producto Interno? ¿Cuál es el per cápita de ingresos? Pero usted tiene como particularidad haber puesto tras esas cifras otras variables sociales como la enorme desigualdad económica y social que hay en nuestro país, desigualdad que se expresa, por ejemplo, en la situación de las viviendas, en el acceso al agua, en el acceso a una refrigeradora. ¿De qué manera su conciencia aguda de las desigualdades en nuestro país inspira la política económica que usted está implementando?
Fernando, yo una de las primeras frases que fue repetida muchas veces es que desde muy chica soy muy consciente de las enormes desigualdades del país, y creo que esta pandemia lo que ha hecho es visibilizar, hacer más visible los enormes desafíos que hay en temas muy concretos, ¿no? El tema, por ejemplo, de la informalidad, el tema de los espacios de mejoras de un sistema de salud ineficiente y desintegrado, que ya es un tema de décadas, y ya como gobierno se había puesto como centro de debate para este año. La universalización de la salud era una reacción del gobierno para poder de una vez afrontar los temas estructurales. Tenemos también altos niveles de exclusión financiera, que explica un poco el tema de la asistencia de las personas a los bancos. Se generan más colas, pero en menos del 40% de los peruanos adultos tiene cuenta en los bancos. Tenemos unos grandes retos también por inclusión financiera, como tú lo has dicho. No hay acceso al agua, hace que las familias tengan que salir. Entonces, esto explica de cierta manera por qué las medidas que se tomaron. Nosotros sabíamos que era una situación muy complicada, y por eso es que las primeras medidas, no solamente somos el primer país que tomó la cuarentena, sino que también ha sido una de las cuarentenas más restrictivas, porque sabíamos los enormes problemas estructurales, y por eso también es que no podíamos pretender tener algunos resultados como los que tienen otros países con estos grandes temas estructurales, pero sí es importante mostrarte nuestra disposición. Así como tenemos que dar resultados rápidos, tenemos que ser muy responsables con las medidas que implementemos, porque el Perú no se acaba en la pandemia. Tenemos que construir el Perú del futuro, y esto requiere mucha responsabilidad con las medidas que se implementan. De acuerdo, vamos a hablar después de un momento sobre estas medidas, sobre este plan de reactivación, pero yo quisiera detenerme todavía un instante en este tema de las desigualdades, de las consecuencias que tienen para poder diseñar una buena política de contención. Se ha referido usted a la exclusión financiera, que es la causa por la que han habido colas peligrosas para recibir bonos en efectivo. ¿Qué hacer para paliar esta exclusión financiera y por lo menos permitir que la mayor cantidad de peruanos posible pueda tener acceso a una cuenta bancaria, de manera que la relación con el Estado, estos bonos y otras iniciativas, se haga sin necesidad de ir físicamente a una agencia bancaria? Ahí, Fernando, y eso tiene que ver con las nuevas medidas sanitarias para esta ampliación de la cuarentena, como lo ha expresado el presidente, queremos ser mucho más agresivos en los focos infecciosos, que son mercados, transporte público y bancos. Yo tuve una conversación con las entidades financieras que, dicho sea de paso, quiero agradecer a todas las personas que trabajan en las agencias de banco, tanto del Banco de la Nación como de las entidades privadas. Están realmente mostrando mucho sacrificio, están yendo a atender. Eso también quisiera agradecerle a todos los trabajadores de las entidades financieras. Lo que conversamos con ellos, habíamos detectado, yo diría que 3 problemas que queremos en esta nueva etapa solucionar. El primero era que el hecho que se haya reducido el toque de queda hacía que las horas de atención de las entidades financieras, sobre todo de las privadas, porque el Banco de la Nación sí estaba atendiendo desde las 7:30 de la mañana, y con un horario un poco más extendido, hacía que las agencias cerraran a las 2 de la tarde. Y me expresaron que había una preocupación por una concentración en las mañanas de las personas. Entonces, una de las recomendaciones que ha sido tomadas por el Consejo de Ministros es ampliar la hora de toque de queda para que las personas puedan tener más horas en ir al banco, ir a las farmacias, ir a los supermercados. La segunda recomendación era que tratemos de... había una concentración de productos financieros, ¿no? Los bonos, los retiros de las AFP y el trabajo cotidiano, que es el pago de las pensiones, que ahí sí quiero destacar el esfuerzo importante que está haciendo la ONP, la Oficina Nacional de Pensiones, para abrir canales digitales y poder incluso pagar la pensión en los domicilios de los pensionistas. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es un gran esfuerzo de mejorar la programación y, sobre todo,
contar con el apoyo de toda la capilaridad de las entidades financieras. Se había concentrado el trabajo en pocas entidades financieras, cuando en realidad tenemos más de 40 entidades financieras. Estamos haciendo un gran esfuerzo por trabajar con todos. Y además con las empresas transportadoras de valores, ¿no? Se está viendo algunas alternativas donde se pueda ir con una especie como de cajeros, algunos espacios geográficos y poder entregar los recursos. Y la tercera tiene que ver con el trabajo con los canales digitales. En eso se hizo un avance con el Banco de la Nación, el bono que pagó el Ministerio de Trabajo, se ha podido dar con los canales digitales. Y también el MINI se está también tratando de, en el pago que viene de los bonos, de usar la mayor cantidad de canales digitales, y eso es algo que también quisiéramos replicar en los mercados. También tendríamos que, en general, en la economía, disminuir el uso de efectivo. Pero también, como dices, estamos preparando algunas propuestas normativas en el cortísimo plazo. Esto va a servir sobre todo para el pago de las AFPs. Estamos todavía evaluando la ruta legal, o sea, con cargo a presentar obviamente un proyecto de ley en el Congreso un poco más estructural, con algunas medidas que ya se han identificado. Lo que quisiéramos hacer en el corto plazo es poder darle mayor facilidad normativa a la apertura de cuentas automáticas, ¿no? Ahora, digamos que uno tiene que ir a abrir su propia cuenta, firmar. Entonces quisiéramos tener un mecanismo muy expeditivo donde las entidades financieras puedan abrir automáticamente cuentas para que se hagan los depósitos. El tema es un gran reto también de educación en la inclusión financiera, porque lo que también hemos estado observando es que, a pesar de que muchos de los pagos, por ejemplo, podían ser, no muchos, pero los pagos digitales, igual las personas están acostumbradas a ir al cajero. Entonces es un camino por recorrer, pero tenemos el apoyo mucho apoyo de las entidades financieras, las microfinancieras, muy buena disposición del Banco de la Nación. Estamos coordinando con la Superintendencia de Banca y Seguros. Acá hay muchas personas, Fernando, que se están sumando a apoyar en el cortísimo plazo en cómo mejorar el ecosistema para la inclusión financiera. De acuerdo, son buenas noticias que nos da y naturalmente nos obliga a expresar nuestro respaldo también a todo ese personal bancario del Banco de la Nación y de 40 instituciones financieras privadas. Nos dice usted que van a trabajar, que se exponen al contacto con cientos de personas cada día, de manera que nuestra felicitación también a ellos. Permítanme ir a una pausa para hablar después ya no de la contención vía estas subvenciones, sino de lo que se ha hecho por las empresas. Y la pregunta que le dejo planteada es desde ya la queja que se viene escuchando, que las pequeñas y microempresas no se ven igualmente beneficiadas del plan de reactivación. Nos lo contestará usted, señora ministra de Economía y Finanzas, después de una breve pausa. La pandemia del coronavirus nos pone frente al desafío de transformar más rápido nuestro país, llegado su bicentenario. En salud, hay que impulsar una infraestructura hospitalaria suficiente y cubrir vacíos de personal médico. En educación, también es vital una estrategia de enseñanza a distancia y capacitación a docentes en metodología y herramientas tecnológicas. En lo digital, impulsar el acceso a Internet de calidad para todos y más gestiones administrativas y compras online. Nuestra oportunidad es ahora. Integración al Bicentenario, tercera edición. Construyamos un país mejor. Es organizado por RPP con el apoyo de Movistar. En este tiempo, debemos estar unidos e informados frente a la COVID-19. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, mantente al tanto en Todo sobre el Coronavirus con el doctor Elmer Huerta. Gracias por estar con nosotros, soy el doctor Elmer Huerta. RPP, estamos contigo. Quédate en casa. La distancia no es obstáculo para demostrar lo que sentimos por ustedes. Saludo a mi mamá Mari. Muy pronto estaremos juntas. Te amo, mamá. Quería
enviarte un saludo muy especial, mamá Yolanda. Un fuerte abrazo y pronto estaremos juntos. Envíanos un audio o texto saludando a mamá al 958-514-537 y los mejores los escucharás este domingo durante nuestra programación. RPP hace que tu voz se escuche en el Día de la Madre. Estamos entrevistando a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, que nos ha explicado algunas de las medidas de contención. Antes de hablar sobre lo que se ha hecho, ya no por las personas más vulnerables, sino por las empresas, quería preguntarle de todas maneras si la prolongación de la cuarentena 2 semanas más a partir del lunes próximo implicará un nuevo bono, señora ministra. Lo que se ha hecho es, el primer bono que se dio fue 380 soles, con la declaración del bono universal. Se va a pagar en este mes 760 soles aproximadamente, 4 millones de personas. El presidente ya se ha pagado a 1 millón y vamos a llegar 5 millones. Obviamente, cualquier ampliación siempre está en evaluación, pero la meta ambiciosa que nos hemos puesto para este mes es poder pagar a 5 millones de personas. El bono de 760 que estaba previsto antes. Lo que se ha hecho con la ampliación al bono universal, ya se ha considerado el 75% de los hogares que no están en planilla. Entonces, este mes queremos terminar de pagar esos bonos a 5 millones de personas y conforme se vaya evaluando las medidas, se podría considerar una ampliación. Pero el gran reto para este mes es, uno, en términos de medidas de protección social, lograr el pago de estos bonos y por el lado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, poder también activar con mucha celeridad los comedores populares. De acuerdo. Ahora sí, vayamos al tema de las empresas y comencemos con las MIPES. ¿Qué garantías hay de que las pequeñas y microempresas van a verse beneficiados del plan de créditos promovido por su ministerio y respaldado por el Banco Central de Reserva? A ver, ahí es importante conocer, dos cosas, ¿no? Primero, Reactiva Perú, esto ya lo hemos explicado antes, es un programa que cuenta con liquidez del Banco Central y con garantía del Tesoro. Esto hace, la liquidez del Banco Central y el hecho de tener garantía del Tesoro, hace que las tasas de interés sean más bajas que en promedio. ¿Por qué? Porque obviamente el costo de financiamiento es del Banco Central y el Tesoro asume el riesgo con la garantía o se ayuda a que las empresas puedan disminuir su riesgo. Pero también es importante, Fernando, que entendamos algo. Las MIPES en general son atendidas tradicionalmente por las entidades microfinancieras y las entidades microfinancieras tienen un negocio muy distinto al de la gran banca. Ellos tienen unos costos operativos más grandes porque, por ejemplo, si hay que darle financiamiento a un zapatero, hay que ir con él, sentarse todo el día, ver su flujo de caja. Entonces, ¿cuál es la gran restricción que vemos en Reactiva para las MIPES? Es que por todo el diseño del programa, lo que se ha buscado en Reactiva es que las tasas de interés sean muy bajas. Y de hecho, en el rubro de hasta 30.000 soles, las tasas de interés son aproximadamente de 3.5% en este programa. Y consideramos que en general el promedio de las tasas de interés para las MIPES son como 30%. Entonces, va a haber un grupo de MIPES que se va a ver beneficiada con tasas de interés muy bajas en el marco del Reactiva Perú, pero siendo absolutamente conscientes que no todas las MIPES podían entrar a este programa, no todas las entidades financieras que usualmente atienden a las MIPES podían ofrecer estas tasas tan competitivas. Hemos reforzado el Fondo de Apoyo Empresarial. El Fondo de Apoyo Empresarial le hemos dado los atributos que tenía Reactiva, hemos subido las garantías al 98%, hemos replicado los periodos de gracia y al día de hoy ya se han desembolsado 882 millones en préstamos para aproximadamente 79.000 MIPES. Esta semana ya se iniciaron los desembolsos de Reactiva. La próxima semana vamos a sentarnos con las entidades microfinancieras para poder darle mayor celeridad
a las MIPES. También es importante que hay otro beneficio, sobre todo para garantizar el empleo. En el marco de esta autorización que se dio a la suspensión perfecta, lo que se ha determinado es que los trabajadores de las MIPES que ingresen a la suspensión perfecta van a recibir hasta por 3 meses un subsidio de 760 soles. Lo que queremos acá es que los trabajadores de las MIPES no rompan su vinculación laboral con las empresas y durante 3 meses se puede garantizar. Además, también en este subsidio a la planilla que se hizo de 400 millones, aproximadamente, recordemos que este instrumento se dio, el Estado pagó el 35% de los sueldos de hasta 1.500 soles, más del 80% de las empresas beneficiadas han sido MIPES. Entonces, las MIPES, nosotros como gobierno sabemos perfectamente que es un motor de la economía, genera empleo. Entonces, desde el punto de vista del financiamiento, el FAE ha tenido enormes mejoras. Vamos a darle mayor celeridad y también con la apertura gradual de la economía, las MIPES van a comenzar de nuevo a reactivar. De acuerdo. Vamos a hablar sobre eso que ha dicho usted, la apertura gradual de la economía a partir de 2 días, el lunes próximo. Quisiera que nos explique, por favor, las 4 etapas que usted ha diseñado para la reanudación plena de la actividad económica y por ¿qué actividades estamos comenzando desde el lunes? Tengo entendido que hay que destacar ahí el tema de la minería, el tema de la construcción, el tema de la restauración vía delivery. Pero nos lo explica, por favor, después de una breve pausa, señora ministra Antonieta Alba. Este año no habrán grandes reuniones, ni tantos regalos, pero hay algo que sí habrá como todos los años. Y es el amor que siento por ti, mamá. Y aunque puede que este día no la pasemos juntos, lo que nos une va más allá del tiempo y el lugar. ¡Feliz día, mamá! La crisis a causa de la COVID-19 nos ha afectado a muchos. Ya no tenemos plata para el alimento, tendremos que deshacernos de todos los animales. El Señor, su mensaje es: tomen en serio esta pandemia. Hacemos que tu voz se escuche. Cuando sacamos la noticia, la ministra de la Producción se comunicó con nosotros, a RPP, y dijo que incluía al señor Huaraca en la cadena productiva. RPP, estamos contigo. Quédate en casa. A esa madre que no solo enfrenta esta pandemia, sino también combate el hambre y la angustia de los suyos. A esa madre que también es padre y no desmaya. A esa madre maestra, a esa madre enfermera, a esa madre doctora, a esa madre policía. Madres cuyas entrañas laten sin descanso, resistiendo por nosotros, juntos contra el coronavirus. A esas madres, todas las madres del Perú. Nuestro aplauso, nuestro beso y nuestra bendición. Hoy como nunca, más que nunca. Feliz día, mamá. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. Radio Oxígeno. El mundo diferente, porque respiramos buena música. Radio Oxígeno, en Lima, 102.1. En el antiguo Perú, los líderes de las comunidades se transformaban en seres con los poderes de las aves, los felinos y las serpientes, y así podían vincular los diferentes mundos. Estos líderes consumían plantas, raíces y semillas que les permitían alterar voluntariamente sus estados de conciencia. Estos estados de trance
eran vividos como viajes que les permitían tomar contacto con los diferentes mundos. Las sustancias alucinógenas eran preparadas en estos objetos para moler, llamados morteros. Estos bellos morteros de piedra provienen de Pacopampa, un templo de más de 3.000 años de antigüedad, ubicado en las alturas de Cajamarca, en la Sierra Norte peruana. Este pequeño mortero representa a un jaguar. Sobre este vemos la mano de moler, que representa a una serpiente. Este otro mortero representa a un jaguar con cabeza de búho, cuyos ojos están rodeados por serpientes. La mano de moler que corresponde a este mortero también representa a una serpiente. Los cuerpos de ambos morteros están decorados por círculos con puntos al interior, que representan las manchas del pelaje del jaguar y son, a su vez, símbolos de agua. Estos morteros fueron hechos con estas formas y diseños para comunicar simbólicamente el viaje del chamán por los diferentes mundos. En ellos se puede ver la fusión del felino, el ave y la serpiente, los 3 animales sagrados del antiguo Perú. Estamos entrevistando a la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, y antes de retomar el tema del plan de reactivación económica por sectores y en 4 etapas, quería regresar, si me lo permite, señora ministra, a un tema sobre el cual nuestro rotafono y nuestro público insiste con muchas preguntas. ¿Cómo mejorar la entrega de los bonos que ya sabemos ha generado dificultades por las colas, pero también por las dificultades para orientarse qué día ir y a dónde ir? ¿Qué se ha hecho de nuevo para esta entrega de una cantidad mayor de bonos, que es la que está prevista este mes de mayo? Gracias, Fernando. Efectivamente, estamos revisando la estrategia, lo que ha generado, digamos que en esta segunda etapa de entrega de bonos, se pensó que una mejora que creo que estuvo bien diseñada era que cada ciudadano pudiera en la página web decidir qué día ir a cobrar y como programar ellos mismos el pago de los bonos. Pero esto ha generado un poco de asistencia de las personas a las agencias que quizás no hemos explicado bien estos procedimientos, entonces estamos revisando eso. Sí quisiera aclarar que es un tema del Ministerio de Desarrollo Social, no quisiera meterme en competencias de otro ministerio, pero sí hemos detectado la preocupación de la ciudadanía y estamos revisando justamente ese tema. Ya tenemos prevista una programación del pago de bonos para la próxima semana y como lo dijo ayer el presidente en la conferencia de prensa, somos 3 ministras las que tenemos este encargo de poder lograr esta meta de pago, así que vamos a trabajar en mejorar la estrategia este fin de semana. De acuerdo. Ahora sí, vamos a su plan de reactivación de las empresas, previsto para iniciar esta misma semana, con algunos sectores claves, como minería, como construcción y como pesca. ¿Cuánto se va a poder implementar ahora que sabemos que la cuarentena se ha prolongado en 2 semanas más? A ver, ahí, Fernando, nosotros trabajamos, como bien has dicho, en un plan de implementación gradual y progresiva y como siempre cumpliendo todos los protocolos sanitarios que ha definido el MINSA. Nuestra estimación es que al día de hoy la economía está operando en 44% más o menos, y lo que quisiéramos al fin de la primera fase es llegar a un 70% de operación. Esto aproximadamente son 1.4 millones de trabajadores que entran de nuevo a hacer sus labores. Entonces lo que acá se ha previsto es una programación semanal de actividades
Este programa de 4 fases ha sido presentado en la comisión multisectorial que se generó con diferentes actores. Se ha aprobado la primera fase, entonces nosotros tenemos una programación de inicio de actividades semana a semana. Entonces, para comentarte cuáles son los avances que hay, una vez que se aprobó este decreto supremo, cada ministerio está aprobando, en los casos que se requieran, protocolos sanitarios específicos y algunos criterios adicionales, por ejemplo, en el caso de minería, algunas definiciones de cuáles son las mineras que pueden ir comenzando. Entonces, ¿cuáles son los protocolos que ya han salido, las autorizaciones que ya han salido? Ha salido ya gran minería, pesca industrial, producción temporal en textiles. Lo que habíamos detectado es que hay una relación de empresas que tienen algunos pedidos de compras del exterior. Ellos tenían que exportar algunos pedidos, entonces lo que hemos querido es que ellos tienen contratos ya vencidos, hemos querido que puedan reanudar para cumplir con las obligaciones. También, como saben, se aprobó el protocolo y la autorización para comercio electrónico, para restaurantes y afines. El Ministerio de Vivienda también ya aprobó el tema de obras de saneamiento priorizadas y proyectos del Plan Nacional de Infraestructura. Acá lo que queremos también comentar es que estamos generando un espacio donde todos los ciudadanos puedan acceder a esta información sistematizada, porque entendemos perfectamente que en la medida que cada ministerio saca sus propias resoluciones, puede haber, los ciudadanos se pueden sentir desorientados. Entonces estamos trabajando en sistematizar todo para que cada empresa, cada ciudadano sepa exactamente cuáles son las actividades que se van autorizando. Es importante transmitir el mensaje que necesitamos que las empresas sean muy responsables cumpliendo los protocolos, pero también que los trabajadores sean responsables. Como lo hemos dicho antes, la economía tiene que comenzar a reactivarse, pero no podemos descuidar la prioridad del gobierno, que es la salud. Entonces, también en el caso de esta reanudación económica, lo que hemos dicho es que el ingreso a cada fase va a requerir una evaluación de la situación sanitaria y del impacto económico. Y una medida muy importante en esta fase es lo que estamos trabajando con transporte público. Sabemos perfectamente, hay muchas empresas como las mineras o las de pesca que van a garantizar el transporte a sus trabajadores. Ellos mismos van a dotar del transporte, pero también sabemos que hay un grupo de trabajadores que va a utilizar el transporte público. Entonces ahí también se está diseñando con el MTC una estrategia de desinfección masiva de las unidades y también de control del aforo. Entonces estamos trabajando la próxima semana, vamos a hacer pública la estrategia, pero estamos trabajando en eso. Entonces, en esta etapa de reactivación, que ya la economía comienza a reanudarse, muy importante el trabajo en focos infecciosos, mercados, bancos y transporte público. De manera que, si la he comprendido bien, nos dice usted que ya está publicada toda la normativa y los protocolos de sectores económicos como minería, industria textil, comercio electrónico, restaurantes, saneamiento y las obras de infraestructuras previstas en el plan. Ya toda la normativa está publicada y, en consecuencia, esos sectores pueden entrar a activarse plenamente desde el lunes. Lo que no es tan directo esto. A partir de estas resoluciones, las empresas tienen que presentar al sector, sobre todo, su plan de manejo de la estrategia sanitaria. Entonces, empresa por empresa va a tener una autorización que va a tener que registrar en el SICOBI, que es un registro del sistema de salud. Para que tengas una idea, el Ministerio de Producción ya autorizó aproximadamente a más de 100 empresas. Entonces, antes de entrar a iniciar actividades, es fundamental para nosotros garantizar que las empresas hayan desarrollado este plan de manejo de las medidas sanitarias. Entonces, digamos que el marco legal para estos sectores, ya las reglas de juego están publicadas. Ahora lo que toca es que empresa por empresa presente su plan y tengan el ok para poder reanudar las actividades. Eso es bien importante para nosotros en la medida que necesitamos que la reanudación de la economía sea gradual, porque queremos en esa etapa minimizar los contagios, mientras que, como lo ha anunciado el presidente ayer, seguimos mejorando la oferta hospitalaria. Hay una meta para poder tener 5.000 camas en esta etapa.
Ahora bien, todo esto, señora ministra, ha supuesto una búsqueda de financiamiento. El Perú ha emitido bonos en el mercado internacional y se ha visto ofrecer créditos en condiciones sumamente favorables en vista de nuestros buenos indicadores macroeconómicos. Sin embargo, este equilibrio financiero macro se ve perturbado por algunas leyes. Hemos visto el tema de los peajes en particular, en donde se generan dificultades financieras que pueden tener un impacto desestabilizador sobre el plan general diseñado por el Ministerio. De acuerdo, Fernando, y para parafrasearte las cosas como son, esta ley de peajes en realidad es un subsidio encubierto a empresas de transporte, eso hay que decirlo claro. Nosotros hemos explicado todas las consecuencias económicas que va a haber de esta ley. Si quieres, rápidamente podemos repasarlas. Lo que más nos preocupa es la afectación a los ciudadanos. Va a haber una afectación directa, lo ha explicado muy bien el ministro de Transportes. En el marco de los contratos, estas empresas brindan una serie de servicios en las vías. Brindan limpieza de las vías, brindan servicios de grúa, servicios de emergencia. Entonces, lo que va a suceder es que existe la posibilidad que las empresas dejen de proveer estos servicios, y lo ha dicho el ministro de Transportes, vamos a tener que, como sector público, como Ministerio de Transportes, contratar con mucha celeridad los servicios, pero es posible que durante un periodo de tiempo las vías estén descuidadas, y hay un cálculo que ha hecho el ministro de Transportes, que también lo dijo en el Congreso, son más o menos 700 millones de soles, lo que le costaría al Ministerio de Transportes tener que dar estos servicios que ya no van a ser dados en una situación extrema por estas empresas. Hay otro efecto económico también, que es que en el marco de estos contratos nosotros teníamos una cartera de obras por hacer. Y también hay un riesgo que ante la ruptura de estos contratos ya no se hagan. Un tema muy específico, por ejemplo, es el evitamiento Chimbote, que estaba previsto para que los ciudadanos, ahora que se demoran más de una hora, puedan hacerlo en 15 minutos. Entonces, hay efectos muy concretos en los ciudadanos, sin considerar, Fernando, todas las contingencias que vamos a tener en el CIADI. No solamente hay posibilidades que nos denuncien, no solamente nos va a costar todos los procesos, los abogados, vamos a tener que pagar indemnizaciones. Entonces, lo he dicho más de una vez, esta ley que beneficia a un grupo muy reducido de empresas de transporte la vamos a tener que pagar todos los peruanos en una situación muy difícil para el país. Sí, entonces, lamentable eso. Sí, y acá Fernando, creo que todos los que estamos en puestos de liderazgo del país tenemos que tomar decisiones que resuelvan los problemas, pero que no afecten, que no hipotequen el futuro. Es importante saber que el Perú no acaba con la pandemia, el Perú no acaba con las elecciones. Hay un Perú que construir, un Perú del Bicentenario, con enormes brechas, y no podemos tomar decisiones irresponsables que estén hipotecando. Lo mínimo que yo pediría es que estas leyes pasen por las comisiones, donde se hagan los análisis técnicos, donde sean claros y donde escuchen toda la racionalidad económica. Creo que ahora más que nunca el país requiere mucha responsabilidad de los líderes para salir de la pandemia, pero para construir el Perú del futuro. Muchas gracias, señora ministra, por el tiempo que ha dado usted al público de RPP. Tomamos claramente nota de que usted está al pie del cañón para las medidas de corto plazo, pero con la mirada puesta también en el futuro de nuestro país, que naturalmente que pasa por el Bicentenario, pero que va mucho más allá de eso. Muchas gracias por sus declaraciones, que tenga usted un buen día y que celebre con su familia el Día de la Madre mañana. Hacemos una pausa. Gracias, señora ministra. Y recibiremos después al defensor del pueblo, cuya institución ha publicado el día de ayer un comunicado a propósito de la prolongación de la cuarentena. Primero hacemos una pausa.